Saludos y bienvenidos, señores estudiantes. En esta segunda clase vamos a tener el tema sobre filosofía antigua y medieval. Bueno, comencemos. En la primera página del material de refuerzo vamos a encontrar lo que es la carátula, la asignatura correspondiente, el curso que están cursando. En este caso, primero el bachillerato. La filosofía antigua y medieval. Se puede decir que la filosofía occidental nació en Grecia, pero debe su desarrollo al intercambio cultural de las polis con las colonias egeas, jónicas, mediterráneas y con el oriente. Pero como sustrato para el desarrollo de la filosofía, la literatura y las artes, el mundo griego tenía una identidad y cosmovisión míticas, evidenciadas en los poemas de Homero. Por otra parte, hay que destacar que el contexto geográfico mencionado, propicio para el comercio, permitió la expansión de la cultura griega desde el mismo siglo XIII a.C., con las colonizaciones y más aún durante el periodo helenístico en el siglo IV a.C. Grecia, que en la antigüedad no era una sola nación, sino una confederación de ciudades en estados con características comunes, es decir, religión, idioma, fiestas y costumbres, está ubicada en Europa mediterránea, desde donde se expandió su cultura por ese continente, parte de Asia y hasta llegó al norte de África. Vamos a ver lo que es el origen de la racionalidad. Este término proviene del griego mitos, que quiere decir fábula, y logos, que significa tratado. Se conoce que antes de la era cristiana el mito constituía las primeras apariciones de los textos. Desde que con la humanización los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse por el origen de cuanto le rodea, muchos han sido los tipos de respuestas que se ha dado a sus interrogantes. Sin embargo, los mitos han sido uno de los primeros. Varios siglos antes de la era cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas, que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, del hombre y de la civilización. Es por eso que el mito se define como el intento de los hombres antiguos de obtener respuestas sobre los fenómenos naturales y sociales. Forman parte del sistema de creencias de una comunidad donde son considerados como historias verdaderas y a este conjunto se le denomina mitología. En este caso también podemos decir que los filósofos más racionalistas suelen presentar el mito como un concepto prelógico e irracional, superado por la filosofía. Sin embargo, el mismo Platón afirmó que el conocimiento lógico, acaso por su carácter abstracto, tiende a desaparecer de la memoria tras un tiempo. En cambio, el mito perdura como relato con contenido filosófico. Para Platón, el mito es más que un relato fantástico, es una imitación del modelo de idea original, que sirve de modelo de la realidad sensible, reprimida por la racionalidad filosófica. El filósofo propone entonces una revalorización de las metáforas, de las alegorías. En este caso podemos decir que que tiene un tanto de verdad, ya que, por ejemplo, nosotros, cuando tomamos, por decirlo así, cuando tomamos un curso, nos enseñan algo, digamos, algo complicado en matemáticas. Tal vez en un tiempo nosotros vayamos a olvidar, pero en cambio, desde, digamos, en la infancia, a nosotros nos contaban, no, nuestros padres nos contaron un cuento, por decirlo así, el cuento de Blancanieves. Nosotros hasta el día de hoy no lo hemos podido olvidar, está en nuestras mentes. Entonces, en este aporte de aquí, sí hay un cierto de verdad. Ahora vamos a pasar a lo que es del paso del mito al logos. Pero bueno, se conoce que a partir del siglo VI a.C., algunos sabios, los más célebres de entre ellos Tales y Anaxímenes, empezaron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión. En cambio, empezaron a buscar explicaciones en el discurso racional y a prescindir que la mitología, este paso del mito al logos, se puede ubicar geográficamente en Jonia, Asia Menor, entre otras razones. ¿Por qué? En este lugar había las siguientes condiciones, que son la libertad de religiosa,
Como el politeísmo griego no era dogmático, había libertad de pensamiento en esa comunidad. El ambiente cosmopolita. Jonia era una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas, tanto en el Oriente como de Occidente. Fue un lugar caracterizado por la apertura mental. La confección de los primeros mapas. Los cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre correspondían con la realidad. La elaboración de leyes. Los reyes veían cada vez más insuficientes los mitos para regular la vida pública y privada. Y entre el último tenemos la actividad humana. El hecho de que las sociedades antiguas, en especial la griega, fuesen esclavistas permitió a ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y a la elaboración de ideas. Definiciones. ¿Cómo se origina la filosofía? Si por una parte la filosofía como proceso cultural comenzó en la antigua Grecia, por otra parte la filosofía como necesidad intelectual, que es muy diferente, tiene su origen en tres factores clasificados por Karl Jaspers, que es el asombro, lo que para Platón era como Aristóteles, no hay filosofar sin asombro. El primero pone en boca de Sócrates que la admiración es el propio del filósofo, y la filosofía comienza con la admiración, con la belleza, por decirlo así. La duda. Del asombro necesariamente surge alguna duda, una inquietud, una interrogante que ellos necesitan contestar. La situación al límite son aquellas situaciones que permanentemente en la vida no varían y que definen nuestra existencia. La angustia ante la muerte, el sufrimiento, todo eso es algo que está ya en nosotros, algo propio. Bueno, vamos a ver lo que son las definiciones. La filosofía es una ciencia mediante la cual se pretende explicar el qué y el porqué de las cosas. No faltan críticos que se resistan a considerar la filosofía como una ciencia y prefieren referirse a ella como una disciplina científica, lo cual no es incorrecto. La palabra filosofía es de origen griego y viene su origen en filo, que significa amor, amistad, y sofía, que significa sabiduría. Por lo anterior se concluye que por lo menos etimológicamente filosofía no es otra cosa que amor o amistad por la sabiduría. Tenemos unas definiciones de los pensadores de los principales pensadores de esa época, los cuales son Aristóteles, que decía que la filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Para Séneca, la filosofía, en cambio, era la ley del bien y del honesto vivir, y el que ha dicho que es la regla de la vida le ha restituido su verdadero nombre. Definición de Jacques Maritain. La filosofía es el conocimiento científico, que mediante la luz natural es la razón, considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas. Definición de Hegel. La filosofía es la ciencia de lo absoluto. Vamos también a ver lo que es la filosofía en el campo de la ciencia. Si analizamos las anteriores definiciones y las hechas por muchos otros pensadores, podemos definir a la filosofía como un afán de saber, de conocer, de una búsqueda de las causas de la realidad mediante la razón, una actividad que tiende a comprender el hecho de que la filosofía es, de acuerdo a la definición de Aristóteles, ciencia de las primeras causas, ya que busca un conocimiento racional de causas del todo. Pero bueno, la filosofía no es una ciencia entre varias, sino que es ciencia en el modo más perfecto, pero busca las causas de la realidad, mientras que las ciencias particulares, por decir las matemáticas, la química o la biología, buscan causas próximas de objetos parciales de la realidad, como los elementos, las plantas, los animales, etc. Por otra parte, históricamente hablando, lo que hay que conocer como ciencias fueron disciplinas que en la antigüedad formaron parte de la filosofía de la sabiduría total. Aquí tenemos las diferencias entre las ciencias particulares y la filosofía. Las ciencias particulares estudia aspectos concretos de la realidad, busca las causas próximas, su objeto parcial experimenta, por decirlo así, instrumentos. Se divide en ciencia como es, en técnicas teóricas y técnicas prácticas. Teóricas buscan saber, mientras que las prácticas utilizan el saber para poder practicar. Mientras que la filosofía estudia la realidad. Busca la causa primera o la última. Su objeto es la realidad, la razón.
Siempre inicia desde la crítica y análisis del conocimiento. Se vale y se divide de áreas de estudios a fin de complementar y promoverse. Cuenta con una percepción del mundo única. Se caracteriza por responder problemas del interés para el ser humano. Filosofía en la antigüedad. Para comprender de mejor manera el desarrollo de las ideas filosóficas y la relación entre ellas, las clasificamos en periodos históricos y escuelas. La clasificación más generalizada coincide con los periodos de la historia de Occidente, los que a su vez se subdividen. Por eso se habla de filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. La filosofía antigua es la que se desarrolló durante la Edad Antigua en el siglo VI a.C., así como la historia de Occidente tiene un antes y un después de Jesucristo. En la filosofía es central la figura de Sócrates, ya que es este quien inicia la reflexión antropológica, distinta a la reflexión cosmológica de los presocráticos, como Tales y Anaximandro. Antes de Sócrates, los filósofos ocuparon sus reflexiones en la búsqueda del arjé, origen o principio en griego. Como podemos ver, aquí tenemos también la importancia de la filosofía en la actualidad. Permite conocer el pensamiento humano a través del desarrollo histórico. Puedes construir tus propios pensamientos y participar en debates y disertaciones, escribir de manera filosófica, perfilar la vida como un proyecto reflexivo y construir tus propias metas. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la clasificación de los periodos de la filosofía por periodos y escuelas. Comenzamos con la escuela pitagórica. Pitágoras de Samos establece su escuela en Crotona, hoy denominada pitagórica. Se trataba de una comunidad de carácter religioso que quiso que se distinguiera por el silencio, el estudio y el control diario. La escuela de Mileto fue fundada en el siglo VI a.C. Introdujo nuevas ideas contrarias a las opiniones prevalecientes de las épocas sobre cómo estaba organizado el mundo, mientras que éstas daban a la voluntad de dioses la responsabilidad sobre los fenómenos naturales. Los principales pensadores de esta escuela fueron Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Escuela eleática. Sostiene que las cosas sensibles son en su esencia una única sustancia inmutable, es decir, básicamente son seres. Para los eleáticos, la naturaleza es el objeto universal del que se ocupa la filosofía. Heráclito sostuvo que el fundamento de todo está en el cambio insensate, y todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada se le escapa. A él se le denominaba el oscuro, por lo incomprensible, pero a la vez original de su doctrina. Para esa época, Heráclito procedía de una familia noble de Efeso. Podemos considerar su pensamiento como independiente y opuesto al de Parménides, pues mientras aquel piensa en ser como algo estático o inmutable, el oscuro lo concibe desde el cambio constante. El mundo está denominado por el cambio, por el devenir, era en lo que su escuela se basaba. Los pluralistas. Hasta ahora hemos visto que los filósofos naturalistas explicaban el fundamento de la realidad a partir de un solo principio, por lo cual todos pueden ser considerados monistas. Sin embargo, dos pensadores se van a diferenciar de aquellos para asumir una postura pluralista. En este caso, hemos visto a dos pensadores, los cuales son los principales, son Empédocles de Agrigento y Anaxágoras de Clazomene. Ellos fueron los que al principio dijeron que habían infinitos elementos, de cuya mezcla y separación nacen las cosas y se transforman en otras. Los atomistas. Con la escuela ática. Los filósofos hasta aquí estudiados se ocuparon de encontrar el fundamento del ser y lo explicaron desde posturas naturalistas, materialistas e idealistas, pero la filosofía trascendió a Jonia cuando se expande a Atenas, de donde viene la denominada ática. La filosofía empezó a tomar posturas más subjetivas y a tratar de entender al humano como realidad. Se trató pues de un primer
humanismo o giro antropocéntrico de la época ática de la filosofía. Hay que destacar a los sofistas, a Sócrates, Platón y Aristóteles. La época helenística se caracterizó por ciencias como la biología, la historia, la astronomía y la medicina. Se independizaron de la filosofía. La filosofía helenística se caracterizó por ciencias como la biología, la historia, la astronomía y la medicina. Se independizaron totalmente de la filosofía, pero bueno, siempre contando con una relación anterior. El centro cultural se trasladó de Atenas a otras ciudades, en especial la de Alejandría. La filosofía romana. Los cambios históricos ocurridos en el siglo I a.C. determinaron la aparición de un nuevo tipo de filosofía. Grecia quedó reducida a la provincia romana de Acaya. El Oriente se organizó bajo la ley de Roma. En este nuevo contexto, Roma se convirtió en el centro de la vida cultural. Y bueno, por último, vamos a revisar lo que son pasos para subir la tarea. Deben ingresar a la plataforma, digitar el usuario y clave, ingresar a la pestaña de noveno, seleccionar la materia y entonces ustedes van a poder descargar el archivo que ya está subido, deben leerlo y referente a esto basarse en él para poder resolver su tarea. Ustedes pueden subirlo en archivo Word o pueden realizarlo a mano, tomar una foto y subirlo, no hay ningún inconveniente. Bueno, si ustedes tienen alguna inquietud, no duden en escribirme, no duden en comunicarse conmigo a los números de contacto ya establecidos en el horario. Bueno, y esto ha sido todo conmigo en esta clase. Muchas gracias.